Listo. Buenos días a todos. Buenos días para todos. ¿Podemos arrancar ya? Listo. Muy buenos días a toda la comunidad de Guatapé, y a todos los que nos están viendo en sus momentos participando de este primer congreso solidario. Muchas gracias por la invitación en este congreso de metodología del entrenamiento deportivo. Mi nombre es Roy Escobar, nutricionista, dietista de la Universidad de Antioquia, cursando último semestre de la maestría en nutrición deportiva en la Universidad CES. Yo les vengo a hablar de nutrición aplicada al fútbol, eh, teniendo en cuenta que la nutrición antes no se tenía mucho en cuenta en lo que tenía que ser, lo que tenía que ver con el rendimiento deportivo. Actualmente la nutrición ha ganado una acogida, ha tenido un gran auge. Se ha evidenciado que en casos específicos la nutrición es supremamente importante para el logro de los objetivos. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar esa presentación con las generalidades, vamos a arrancar con el contenido, vamos a arrancar con todo lo que vamos a hablar en esa presentación, las características fisiológicas del futbolista, las características energéticas, el gasto energético, la composición corporal del futbolista, el análisis de la composición corporal, los requerimientos de esos nutrientes y finalmente con la hidratación. Vamos a hacer un paso por las anécdotas, ¿sí? Entonces vemos, por ejemplo, un jugador como Adriano, ¿sí? Que al finalizar su carrera aumentó mucho de peso y es un jugador que obviamente tenía todas las cualidades para ser uno de los mejores jugadores del mundo y este aumento de peso que terminó en Flamengo, obviamente lo que le imposibilitó, no le permitió a él brillar como uno suponía que debería brillar por el aumento de peso causado pues por el tejido graso o el exceso calórico. Tenemos un ejemplo como Cristiano Ronaldo, ¿sí? Cristiano Ronaldo a la edad que tiene ya está cerrando su ciclo pues, deportivo, aunque todavía podemos esperar de él otros 2, 3 años. Cristiano Ronaldo es una persona con mucha disciplina y con una composición corporal envidiable. Su porcentaje de grasa es demasiado bueno, es un porcentaje de grasa que puede ser replicable para todos los jugadores de fútbol a nivel mundial por su disciplina también. Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que puede ganar un campeonato y más tarde no se va a celebrar con vino, sino a celebrar con su familia en un gimnasio para la recuperación de todo ese glucógeno, toda esa energía perdida. Es un deportista que puede ser una experiencia muy exitosa en cuanto a la composición corporal y no vamos a descartar tampoco su talento, ¿cierto? Tenemos un jugador, un portero también en la foto que está de azulito, tenemos un jugador que en pleno partido, y ya faltaban 8 o 10 minutos para acabar el partido, portero suplente de un equipo de ascenso de Inglaterra, comiéndose lo que podemos llamar un sándwich en pleno partido, ¿cierto? Que realmente no es tan recomendable consumir alimentos con alta densidad calórica y proteínica porque obviamente va a causar molestias gastrointestinales. Tenemos otro caso de una anécdota, y voy a abrir comillas, de Mourinho, y dice: no sé si alguna vez estuviste cansado, yo he estado cansado muchas veces y sé lo que es llevar el cuerpo al límite y que necesite algo, cualquier cosa. El jugador pidió una banana y vino la banana, no es para reírse nada. Hay que respetar a los jugadores que llegan al límite dando todo de sí. Mourinho hace referencia a que el jugador Marcos Rojo le pidió algo para comer y él le ofreció medio banano y se consumió un medio banano en pleno partido y obviamente mejoró el rendimiento porque se puede utilizar. Eso más adelante lo vamos a hablar. A ver, tenemos un ejemplo de Cardona, Edwin Cardona, que como bien sabemos todos,
Cardona ha subido, ha bajado de peso, en su mejor, siempre ha sido un talentoso, pero en su mejor momento siempre lo vamos a relacionar con un porcentaje de grasa un poco menor al que realmente solemos pues, verlo en fútbol internacional. Y finalmente tenemos al delantero de Inglaterra, ¿sí? Como dice el narrador Pons, al escarbadiente, que uno dice, ve, si el escarbadiente hubiese mejorado un poco el peso y la composición corporal, ¿será que hubiese sido seleccionado, hubiese sido jugador de la selección de Inglaterra? Esa es una duda que genera. Miren que él tiene una composición corporal, es muy delgado, sin embargo, es muy alto y sus otras cualidades se pueden perfeccionar sin tener una muy buena composición corporal. Entonces la composición corporal es relativa, ¿sí? Eso lo vamos a mejorar después. Aquí son unos casos de alimentación y de composición corporal de muchos que hay en el que podemos hacer mucha relación para que nos vayamos metiendo en el cuento de esa presentación. Tenemos otro caso muy cerquita de la relación con la alimentación. El poderoso Ronaldo, ¿sí? Ronaldo, goleador, jugador, estrella mundial, terminó en Corinthians con exceso de peso y consideró o dijo por todos los medios que fue causado por el hipotiroidismo. El aumento de peso sí puede ser causado por el hipotiroidismo al inicio, pero él pudo haber tratado esa anomalía, esa enfermedad, sí, esa enfermedad con sus medicamentos normales, que se utiliza Eutirox, levotiroxina, pero su exceso de peso realmente al final no fue causado por el hipotiroidismo no controlado, simplemente fue por el exceso calórico. Entonces terminó con sobrepeso jugando en el Corinthians, ¿cierto? Y en el caso de Neymar, cuando llegó a España, ¿sí? A jugar de Santos a Barcelona, al Barcelona empezó con una composición corporal normal de la edad de él, sin embargo, sí faltaba más tejido muscular y terminó los últimos partidos jugando con el Barcelona con muy buena composición corporal, con un muy buen tejido graso. Y en el caso de la derecha tenemos a Lionel Messi, ¿sí? Lionel Messi tuvo partidos con la selección y con el Barcelona con regurgitación, con reflujo gastroesofágico, con vómito, y fue donde una persona que lo orientó, ¿sí? A nivel de la nutrición, y simplemente lo que tenía Messi era un hábito de 2 o 3 alimentos, tenía un mal hábito en la alimentación que se corrigió y dejó pues de tener ese reflujo gastroesofágico, y eso también obviamente tiene mucha relación con el rendimiento deportivo, y el rendimiento deportivo se ha afectado desde la persona que es amateur hasta el mejor jugador del mundo. Entonces vemos cómo la nutrición se está relacionando mucho con lo que es la composición corporal, con lo que es las causas o algunas enfermedades que también se relacionan mucho con el consumo de alimentos y los buenos hábitos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con las características fisiológicas del fútbol. Todos sabemos pues que las demandas fisiológicas del fútbol son desafiantes y varían mucho según la naturaleza del entrenamiento, la intensidad del entrenamiento, los horarios, que es muy diferente, el consumo de alimentos y la hidratación, entrenar por la mañana o entrenar por la tarde a las 2, 3 de la tarde, de pronto un horario diferente, ¿sí? Y la relación también con las prácticas dietéticas o el consumo, como dije anteriormente, de esos hábitos. Entonces, la relación entre las características fisiológicas y la alimentación van pegaditos para que la presentación en un partido se pueda ver de la mejor manera. Sí. Vamos a dar un repaso por la historia de cómo se dieron eso, cómo se estaba hablando la fisiología del jugador, cómo era como pensar en el sudor, cuánto recorría, cuánto gasto calórico tenía. Entonces nos remitimos a los años 60 en el Mundial de Suecia. Como pueden ver ahí, el arquero y le acabaron de marcar un gol para aquellos que recuerden. Ese gol fue un gol olímpico, Marcos Col, ¿sí? Barranquillero colombiano, con el famoso portero de Rusia. El partido quedó 4-4, iba perdiendo Colombia 4-0, y en esa época había análisis de video de secuencias cortas grabadas, y analizaban videitos. Entonces ahí estaban los de entrenamiento revisando ahí cómo podrían captar en la medida de lo posible todas las condiciones fisiológicas de cada jugador, las climáticas, el gasto calórico, el cansancio, todo.
Luego en los años 90, en Inglaterra y en Dinamarca, sí, ya comenzaron a verse diferencias entre los jugadores de diferentes posiciones. Entonces decían que el portero es el que menos calorías gasta, entonces decían que el delantero es el que con los volantes son los que más gastaban, que el tejido graso de pronto se veía más representativo, se veía más en el portero, pero ya hoy en día ya hay información detallada sobre la capacidad física de cada jugador, ya hay cámaras de alta tecnología, hay un encargado de analizar todo eso. Miren a Messi con esa camiseta que podemos llamar ese topcito, en ese topcito se puede evaluar los kilómetros recorridos, se puede evaluar el nivel de deshidratación, su velocidad máxima, el recorrido que hizo durante la cancha, sí, o sea que hoy en día, para analizar cada aspecto del juego y del jugador, se permite analizar todas esas características que nos permite la tecnología, todas esas características fisiológicas, sí, las demandas físicas y los requerimientos de cada deportista. De ahí se parte, hay muchos equipos en Colombia, casi todos tienen ese topcito para analizar todas las condiciones fisiológicas y tener que estar a la par con todo lo que tiene que ver con el ideal, el estándar de las condiciones a nivel mundial. Entonces continuamos con las características fisiológicas y nos damos cuenta que todos los aspectos relacionados con la optimización del rendimiento son considerados por los jugadores, el cuerpo técnico y el equipo médico. Es decir, cuando uno llega a un peso ideal, cuando uno llega a mejorar las condiciones del deportista, hay que escucharlo, porque una cosa es diferente tener la teoría, tener un protocolo de que usted debe recorrer 12 kilómetros en un partido, sabiendo que la táctica del partido no lo permite. O usted debería tener esta composición corporal, porque mire que hemos visto que el futbolista debe tener más o menos 8-7% de grasa. Entonces, todo es individual, hay que charlar, hay que escuchar al jugador, supremamente importante, y alejarnos un poquitico del protocolo, alejarnos un poquitico, no tanto de la ciencia, sino de lo que dicen los estudios, relacionándolo con lo individual, para tener las mejores características fisiológicas. Mire que son características que le puedo mencionar. Vea, los centrales cubren menos distancia total, el portero también, los mediocampistas y los delanteros cubren la mayor distancia, ¿sí? Y un jugador recorre más o menos entre 10 y 13 kilómetros. Entonces, eso es mucho tiempo. Hay muchos atletas que corren cada mes, recorren pues esta distancia de 10 a 13 kilómetros y un futbolista puede hacerlo cada 8, cada 3 días. Hay una tablita, por ejemplo, en México, la Liga BBVA de México, donde clasifican a los jugadores que tienen más recorridos por partido. Hay un jugador que se llama Omar Isla, 12 kilómetros por partido. Es una barbaridad, depende también de su capacidad física y la táctica de él y su rol, el rol que tiene él durante un partido. Entonces ya hasta ahora estamos viendo que el deportista tiene mucha demanda calórica, mucho esfuerzo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Él no solo es fútbol, ¿sí? Y él no solo es táctica de entrenamiento, sino que hay otras cosas más allá en el que debemos tener en cuenta sus necesidades, y la nutrición hace un papel importante, abarca a ese jugador para que llegue a su mejor condición. Aquí estamos hablando de mejor condición, ¿sí? De mejor condición. Y que también se va relacionado mucho con los hábitos y la disciplina del futbolista o de la futbolista, porque no también. Bueno, el fútbol se caracteriza por la ejecución de acciones anaeróbicas, ¿sí? O explosivas en un contexto pues de un suministro de energía aeróbica. Eso en español, ¿qué quiere decir? Que como lo vemos, hay partidos en que ciertas posiciones está como pasivo, dependiendo pues del partido, y solamente utilizan su energía para tener máxima velocidad. Sí, generalmente el fútbol se dice que es aeróbico, pero que tiene condiciones muchas veces, como los piques, de corte anaeróbico, ¿sí? En el que todos los sustratos energéticos se van viendo afectados, podemos decirlo así, que todos están trabajando a la par. Uno se requiere más que el otro dependiendo de cómo se centre pues en el partido, ¿sí? Aunque las acciones de alta intensidad compensan un porcentaje relativamente bajo del partido, como le dije, que la velocidad, que el pique, ¿sí? Estas acciones se ven subestimadas. Esto lo subestimamos mucho en el partido, ya que puede ser crítica en un resultado de una competencia. En este caso, son críticas en el resultado de un partido. A veces hay jugadores, si se dan cuenta, guardan un poquito de energía, ¿sí? Al final, lo podemos llamar así, depende de su rol en el partido, y de la nada, después de 80, 85 minutos, sacan algo explosivo,
y es donde ganan en el último minuto. ¿Sí? Entonces, todas esas condiciones, esas tácticas son indispensables para tener en cuenta para ganar un partido, y eso es lo bonito de la nutrición, pero más bonito aún lo de fútbol. El fútbol se presta para todas esas tácticas, todo este manejo, todo este estudio para pues finalmente obtener los 3 puntos. ¿Sí? Finalmente, con las características fisiológicas, aquí lo más importante en nutrición es que el jugador, cuando empieza un entrenamiento, un partido, tiene unas reservas de azúcar almacenado, o se llama glucosa, ¿sí? El azúcar, y cuando está almacenado en hígado se llama glucógeno, ¿sí? Entonces, cuando está almacenado esa energía, se utiliza en un partido, en un entrenamiento, y se va desgastando, finalmente el jugador termina agotado después de un partido, y es supremamente importante la reposición. Ojo, en este caso, para tener esa energía ahí acumulada y almacenada, necesitan 3 cositas. Que haya comido muy bien antes, muy bien, esos depósitos se hayan llenado, esa energía, ¿sí? En la comida anterior, durante el partido también, eso lo vamos a ver, y después del partido, ¿sí? El post-entrenamiento o el post, al terminar el partido, se debe reponer todo lo perdido para que el futbolista pueda tener un buen entrenamiento después y hasta un buen partido si lo tiene los 3 días, ¿sí? Entonces, todo esto es muy chévere, muy importante, y a veces se ignora entre los futbolistas. Termina un partido, nos enredamos, nos perdemos, llegan a la casa y a las 2 o 3 horas, muchos apenas van a comer. ¿Sí? Entonces ya son 3 horas de pérdida, donde no una reposición necesaria, y la fatiga se va a volver crónica. Y es donde el jugador dice, pero estoy fatigado, ayer corrimos mucho, y puede que sea, o puede que esté relacionado con que no hubo una muy buena reposición. ¿Sí? Durante un partido, ¿sí? Podemos ahí pasar la diapositiva. Durante un partido, la fatiga puede ocurrir temporalmente después de periodos cortos e intensos durante ambas mitades. Y progresivamente, generalmente ocurre al final del partido, ¿sí? La fatiga generalmente ocurre al final del partido. Imagínense en aquellos partidos que podemos llamar de muerte súbita, donde se posterga otros 15 minutos, otros 30 minutos, ahí la energía y depósito almacenado desde el punto de vista nutricional cumple un papel importante para retrasar esa fatiga, ¿sí? Para retrasar esa fatiga. La fatiga después de la competencia puede ser causada por muchas razones, no solamente es la energía, también por la deshidratación, sí, la energía, como lo dije, el daño muscular ocasionado por ese ejercicio, y también, aunque no lo creamos, por la fatiga mental. Entonces hay muchos tipos de fatiga que se puede relacionar, ¿sí?, con la alimentación, y que también puede llevar a calambres finalmente, y que el futbolista, imagínense un partido donde hayan los 3 cambios, hay un calambre final, faltando 10, 15 minutos, se puede quedar el jugador, el equipo con 10 jugadores, ¿sí? Listo. Pasamos a las características energéticas, ya la primera presentación de las características energéticas. Esa es. No hay un enfoque de talla única, no hay un peso ideal, ¿sí? Para que de pronto el futbolista diga, ¿cómo debo pesar? ¿Debo estar como Cristiano Ronaldo para ser como él? ¿Debo pesar como Messi porque tengo la estatura de él para estar como él? Entonces, no hay un enfoque de talla única. Más bien, los requisitos dietéticos son específicos para cada jugador de fútbol, y se puede cambiar según el trabajo requerido y las necesidades y el rol y dónde esté ubicado. Siempre la necesidad de peso y de talla es individual, aunque nosotros tenemos que orientarlos hacia una composición corporal ideal, que depende también del porcentaje de grasa y de cómo está su masa corporal activa. Entonces, el objetivo en las características energéticas es mantener esa composición corporal durante toda la temporada competitiva, pero que esta composición corporal sea realista. ¿Qué quiere decir con que sea realista? El peso ideal de el peso ideal de este jugador, digamos que es 70 kilos. Él tiene en su momento 73 kilos. ¿Será que vamos a llevar esos 3 kilos en 2 semanitas? ¿Vamos a bajar 3 kilos en 2 semanas? ¿O era más prudente bajar esos 3 kilos en 2 meses? Es más prudente bajar esos 2 kilos en 2 meses que en 3 semanas. En 3 semanas, en 2 semanas, bajar esos 3 kilos, ¿sí?
puede ser contraproducente y puede ocasionar un riesgo de lesión o deficiencia nutricional. Entonces, miren este caso, su peso ideal eran 70, pero es que faltan 2 semanas para un partido, faltan 2 semanas para empezar un campeonato, ¿cómo lo vamos a llevar a 70 para 2 semanas? ¿Sí? Para que baje 3 kilos. Eso se tuvo que haber hecho mucho antes. Los pérdidas de peso deben ser realistas, progresivas, sí, pensando en el ideal, pero hay muchos futbolistas que no están hoy en día en su peso ideal y no es malo, simplemente está siendo parte de ese proceso. Y eso es lo que muchas veces el cuerpo técnico, los directivos o el grupo interdisciplinario a veces no logran llegar a un acuerdo para definir cuál es su peso ideal teniendo en cuenta las bases fisiológicas, ¿sí?, de ese futbolista. Entonces, avanzamos con las características energéticas del futbolista y hay algo muy importante en esta diapositiva que sigue y es tener una grasa corporal demasiado baja, sobre todo los futbolistas adolescentes, ¿sí?, o demasiado alta es una consideración importante en este deporte, en el fútbol, ya que se ha visto, ¿sí?, con todos los exámenes que se han realizado y todas las historias, que hay riesgo de lesión y no solo eso, riesgo de compromiso de la función inmunológica. Entonces, siempre es bueno una mejora en la composición corporal, ¿sí? Si aquellas personas que tienen un porcentaje de grasa bajito, aquellas personas que tienen un peso ideal, pero no tienen buena masa muscular, es lo ideal. Ustedes, los entrenadores que saben mucho, que están escuchando y viendo en esos momentos, saben que la síntesis proteica es supremamente importante y hacer ejercicios de fuerza indispensablemente y un buen balance de consumo de calorías. Caso contrario, ¿sí?, para las personas que tenemos Ronaldo y ese jugador de River Plate, Fabiani es un jugador, era un jugador supremamente calidoso, pero jamás se observó a Fabiani delgado en un partido de fútbol, en un entrenamiento. Siempre tuvo sobrepeso que pudo haber causado por una orientación no adecuada para lograr ese objetivo o simplemente tuvo diariamente un exceso en el consumo de alimentos versus el gasto que tenía Fabiani, muy calidoso en el fútbol. Cristiano Ronaldo, pues nada que hablar con él, el otro jugador pues no lo distingo bien, simplemente es un ejemplo del exceso de peso, del exceso de grasa corporal y el riesgo de lesión que puede haber y también afectando su función inmune, ¿sí? A ver, vamos a hablar de los principios del equilibrio energético. Entonces, bueno, ¿cómo así? ¿Quién sube? ¿Quién baja de peso? ¿Cómo es esa cuestión? ¿Sí? Entonces vamos a hablar en esta nueva diapositiva que el balance energético en el fútbol es un proceso dinámico. Esto se tiene que evaluar diariamente, semanalmente. ¿Cuánto va? ¿Lo lograste? ¿Bajaste? ¿Subiste? Vamos a organizarte. Es de forma individual, es un proceso muy bonito, ¿sí? Ojo, se proporciona energía al jugador a través de todos los alimentos y todas las bebidas. Las bebidas también tienen calorías. Esta energía que consume el jugador es utilizada por el jugador en varios procesos fundamentales, bien sea vitales y bien sea de rendimiento deportivo, practicando haciendo su entrenamiento pues en un partido de fútbol. Dentro de las funciones vitales, porque a veces creemos que hay que comer para rendir, pero venga, hay que comer primero para tener un buen estado de salud, ¿sí? Tenemos el mantenimiento celular, la regulación de esa temperatura, el crecimiento, la reproducción, toda la salud de las células, la inmunidad y hasta todo lo que tenga que ver con los movimientos. Una buena nutrición, un buen aporte de energía mantiene al futbolista en su mejor condición. Es una palabra que voy a repetir mucho, ¿sí? Tener su mejor presentación, su mejor condición. En esta nueva diapositiva, miren que les estoy mostrando un monitoreo de un jugador. Es un ejemplo de un monitoreo de un jugador, ¿cierto? Donde el jugador desde después de diciembre, ¿sí?, en las mini vacaciones, en las vacaciones que tienen, siempre no hay un jugador que llegue con un porcentaje de grasa ideal y que haya bajado de peso en diciembre en vacaciones. Generalmente tienen su permiso, ¿cierto? Tienen menos gasto calórico, tienen mayor consumo de alimentos, entonces son futbolistas, son deportistas que se les permite que aumenten un poquitico su porcentaje de grasa. Sí, entonces, como vemos en la diapositiva, hay 3 fotos, 3 momentos diferentes del mismo deportista, podemos llamarlo, sí. En la primera llegó con un buen cuerpo, estética corporal, sin embargo el porcentaje de grasa no se observa que sea bajito, ni tan bajito para ser futbolista. En la segunda fotico observamos que su composición corporal va aumentando. Sí, estamos mostrando la diapositiva del avance de un deportista, un jugador. La diapositiva 14.
¿Sí se observa? Listo, ahí está, ahí la acabé de ver. Y ahí estamos observando la tercera diapositiva, ¿sí? La tercera diapositiva, que es el jugador de fútbol o el deportista con una muy buena composición corporal que ha mejorado con el tiempo, y eso no se logró en una semana, como uno lo ve por ahí en redes sociales, no se logró en 5 días, es un proceso mientras estaba en la preparación pues precompetitiva y todo eso, y este monitoreo se ve en una consulta nutricional, en una orientación nutricional, donde el monitoreo diario semanal del peso se tiene que ver, pero no como para asustar al jugador ni para decirle, ha subido 200, ha bajado 300, sino para el registro del profesional, del nutricionista deportivo, para ver cómo puede mejorar con él ciertas condiciones de la composición corporal y el balance calórico. Entonces al jugador se pesa, se le saca el porcentaje de grasa. En la segunda vemos que en el segundo vemos un aparatico negrito que es un adipómetro. El adipómetro lo utiliza mucho para registrar el porcentaje de grasa. ¿Sí? Estas mediciones también sirven para ver cuánto perdió durante el entrenamiento, cuánto se repuso, mejor dicho, todas las herramientas están disponibles para la composición corporal del deportista, desde el peso, desde el adipómetro para ver porcentaje de grasa, y desde los perímetros. El metrico también sirve para mirar los perímetros, ¿sí? Para ver cómo ha mantenido su porcentaje de grasa a nivel abdominal y cómo ha mejorado su composición corporal a favor del músculo, ¿sí? Entonces, la idea es que al futbolista, por ejemplo, en su entrenamiento, en sus partidos, se pese, sobre todo en los entrenamientos, en la misma hora fija, con las mismas condiciones, para no alterar ese seguimiento, ese monitoreo de que ve, lo pesamos a las 8 de la mañana antes del entrenamiento y pesa ahorita 2 kilos más ahorita que lo pesé por la tarde. Entonces la idea es como pesar eso y analizar. Usted como profesional, nosotros como profesional, pues aquí en la nutrición deportiva analizamos cada uno de estos cambios y finalmente le devolvemos al jugador. Vea, así es que vamos a hacer, así es que vamos, y nos está yendo muy bien. ¿Sí? Listo. Después del monitoreo llegan los principales factores que influyen en el gasto energético durante el entrenamiento y partido. Los principales, pues, factores. Tenemos entonces la intensidad del partido. Tenemos la intensidad, ¿sí? O del entrenamiento, porque hay entrenamientos un poquito más duros que otros. La duración de ese entrenamiento, y eso es la suma del gasto energético. Por aquí hay que tener en cuenta dos cositas para evaluar, pues, cuánto gasto de calorías el futbolista. Hombre, es cómo está el nivel y el estado físico. De pronto el deportista el primer día de entrenamiento no tiene la misma intensidad que ya en plena competencia. Hombre, y si se está recuperando de una lesión, si el futbolista está recuperando una lesión, la intensidad de su entrenamiento va a ser un poquitico, en cuanto al gasto calórico, un poquitico menor que los otros compañeros. Entonces también el gasto calórico pero tiene que analizar, hay que analizar muchos factores, la energía que entra de consumo y la energía que sale pues de la intensidad de elaboración de ese entrenamiento. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, sumado a las necesidades vitales de ese deportista, o sea, por respirar, por vivir, por pensar, por todas esas actividades, por cocinar. Algunos jugadores lavan, trapean. Entonces todas esas necesidades, todo ese gasto calórico también se suma, todo ese gasto calórico también se suma. Entonces ahí tengo en esta diapositiva del gasto calórico, ahí tenemos al jugador Pavel Nedved. Pavel Nedved, jugador muy bueno, muy bueno, de la Juve, jugó mucho tiempo en la Juve. ¿Sí se alcanza a observar la otra diapositiva? Listo, esta es muy buena. Se ha estimado que el gasto energético de calorías, ¿sí?, promedio durante los partidos están entre los 1000 y las 1500 calorías. Eso es mucho, eso es mucho. Si usted quiere bajar de peso, sea futbolista. Si usted necesita bajar de peso, practique fútbol. Y se ha reportado valores más o menos de gasto energético diario de un futbolista entre los 3.500 calorías de consumo un futbolista, ¿sí? Por la mejor medición que hay del gasto calórico, que se llama agua doblemente marcada. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Bueno, ya sabemos que gastan mucho los jugadores de fútbol y que pueden consumir muchas calorías, esos muchos, 3 platos cargaditos de carbohidratos especialmente. Pero el futbolista aficionado, que no ha tenido todo este bagaje desde niño, que solamente es aficionado y medio jugaba, medio entrenaba, no puede tener, ni se puede comparar con un futbolista profesional en cuanto al consumo de calorías. Hay futbolistas amateurs que consumen muchas calorías pensando como si tuviera el mismo gasto y la historia deportiva de un futbolista, y eso también es un error, y no pasa en el fútbol, pasa en todos los deportes.
en atletismo, en triatlón, en ciclismo, faltan muchos, ocurren muchos deportes de que relacionamos el consumo del deportista con uno. Entonces, claro, la persona que es amateur puede acumular más grasa corporal, entonces sí, la comparación debe ser siempre en sus dimensiones necesarias. Ahora, el gasto calórico del futbolista. Sí, en la siguiente diapositiva. Los jugadores profesionales gastan más energía muchas veces en los entrenamientos que en las competencias. Muchas veces gastan más calorías. Y hay una cosita que pasa a nivel hormonal. Vea, el ejercicio de alta intensidad, el fútbol, puede mermar las hormonas que regulan el apetito, lo que en consecuencia puede resultar en una reducción de la ingesta de energía, o sea, baja mucho el apetito y eso altera las estrategias de recuperación nutricional. El estrés también, hay muchos futbolistas acá del partido no quieren comer nada, aunque la ciencia y los protocolos dicen, ven, vamos a recuperar rápido, los deportistas a veces no tienen buen apetito, no tienen buen apetito y eso puede ocurrir, pero me gustó esta diapositiva donde está todos los del Barcelona, donde mire que pueden comer de todo. Un futbolista, un deportista puede comer de todo. No estamos hablando de que el deportista necesariamente tenga que comer salmón o pez de espada como Cristiano Ronaldo, sino que puede incluir en su dieta de todo. Depende de cómo está ubicado pues, en el nivel pues, de competencia y su composición corporal. Entonces, cuando hablamos de nutrición, primero que hay que asegurar es su estado de salud y su composición corporal, pero nutrición jamás se relaciona mucho con un plato que vemos en redes sociales ultra mega saludable. No, puede ser un consumo de alimentos normal, obviamente saludable desde el punto de vista de lo nutricional y de las calorías, ¿cierto? Entonces, los futbolistas ya sabemos que tienen un gasto calórico que hay que recuperar y que también hay que tener en cuenta el apetito de esos jugadores posterior pues a un partido. Muchas veces después de un entrenamiento, pero ocurre mucho después de un partido. Entonces, ya, mire que ya estamos pesando al jugador, ya estamos midiendo, estamos monitoreando su composición corporal, pero hablando de esto que leí en la anterior diapositiva, ¿sí? Que ahora estamos en la diapositiva de consumo de energía, nos damos cuenta que hay que escuchar al futbolista. Entonces, vamos a escucharlo. Venga, entonces, ¿cómo se está alimentando? No, venga, yo desayuno así, como la media mañana, después de entreno me ordenaron esto, el almuercito lo hace mi esposa, yo hago la cena livianita, bueno, eso se llama recordatorio de 24 horas o análisis cualitativo, uno analiza la calidad de esas preparaciones. Miren que puede sonar chistoso, pero tenemos una papa. La papa cocinadita tiene 110 calorías o en puré. Puede sumar un poquitico, se le agrega un poquito de mantequilla, pero digamos que la papa cocida tiene 110 calorías. Pero la papa frita puede alcanzar las 200 calorías y es la misma papa. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Hombre, te estás comiendo la misma papa, pero el proceso de cocción es diferente en el que la papa frita te está aportando más calorías y, ojo, la idea es mejorar la composición corporal, entonces por eso vamos a continuar con la papa cocinadita. Son esas cositas de análisis que hay que hacer para relacionar e impactar pues al futbolista y reconocer las porciones. A un futbolista o para nosotros, una porción de arroz puede ser la porción normal que sirve en un restaurante. Para otras personas, una porción de arroz es un plato lleno. Entonces también hay que tener en cuenta mucho la porción y la calidad de lo que se consume. No es lo mismo comerse en el almuerzo arroz, papa frita y un huevito que consumir arroz, papa cocinada y un pedazo de pechuga con su ensaladita y su jugo. Es un ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta mucho la calidad. La comida no se hizo para llenar, sí, sino para, o sea, la orientación de la comida no se hace para llenar, sino para llenar un requerimiento de nutrientes. Y también se le hace educación nutricional a este futbolista le da educación nutricional. Hay muchos futbolistas, y voy a mencionar aquí, hay un jugador que se llama Aldo Leao Ramírez. Aldo es demasiado juicioso. Aldo sabe más de etiqueta nutricional que cualquier persona fit, si quieren que les diga. Súper juicioso y eso lo aprendió mucho en el tiempo. Eso lo venía aprendiendo. De etiqueta nutricional, de aporte de calorías. Y la composición corporal de este jugador es inmejorable. La composición corporal de Aldo Leao Ramírez es inmejorable. Un jugador que tiene, creo que 39 años, cumplidos en abril, y realmente es la condición física, la condición de su composición corporal es envidiable, pero por un proceso. Eso no lo aprendió de enero hasta hoy, eso lo aprendió en muchos años de su trayectoria. ¿Sí? Vamos a avanzar con esa siguiente diapositiva que me gusta mucho, y es la comparación de la composición corporal de las mujeres con el hombre. Mujer futbolista, hombre futbolista. Miren, el peso más o menos, el peso corporal de un futbolista de sexo masculino está entre los 66 y los 87 kilos. Hay otros que pesan más, hay otros que pueden pesar menos. Y en mujeres
y en mujeres está entre los 44 kilogramos y los 88 kilogramos. Eso sí, que todo ese peso, la gran mayoría de ese peso, sea a favor de la masa libre de grasa. Más del 54% de los jugadores de fútbol tienen una masa libre de grasa muy buena, ¿sí? Y las mujeres también deberían tener una proporción de masa grasa muy buena. Hay una diferencia en estatura y en grasa entre hombre y mujer, ¿sí? Fisiológicamente la mujer tiene un porcentaje de grasa un poco más elevado que el del hombre, sí, eso ya está reconocido, ¿sí? Y la estatura del hombre siempre llega un poquitico más alto que el de la mujer, ¿sí? Y en esta siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva, vamos a comparar, ¿sí? El porcentaje de grasa de hombres y mujeres. Porcentaje de grasa ideal en hombres, de 6 al 14%, siendo el 14% un jugador que venía bajando mucho, es un jugador que puede ser nuevo, es un jugador que viene de vacaciones, y siendo el 6% una excelente composición corporal, pero en Colombia, en los estudios realizados por compañeros en la Universidad CES, rondan el porcentaje de grasa un 7.5% por una misión que se llama YUHAS, y este porcentaje de grasa es demasiado bueno. En mujeres puede rondar entre el 8 y el 20%. Me gusta esta y la voy a leer textualmente. Se desaconseja establecer prescripciones rígidas para los individuos, para los futbolistas. En su lugar se recomienda proponer un rango de valores aceptables, realistas, donde no le pongamos la vara muy alta al jugador, le digamos, podemos bajar hasta esto de grasa, vamos a motivarlos, vamos a llenarnos pues de moral, y que esa composición corporal vaya mejorando con el tiempo. Yo recomiendo que se tomen foticos para ver los cambios. A veces un 1% de grasa no es nada, es mucho, pues a uno de la salud es mucho cuando tienen buena composición corporal, pero la fotico dice otra cosita, porque puede que haya aumentado la síntesis proteica, haya mejorado el músculo. ¿Sí? Listo. Calorías para gastar en esa nueva diapositiva. Esa figurita que tenemos en la mitad son adipocitos, son las células grasas, y esas son las que hay que disminuir, esas son las que hay que bajar, ¿sí? Entonces, si está ya la diapositiva del tejido graso, ahí, la siguiente. Listo. Hay varias opciones disponibles para perder grasa corporal. Hay muchas alternativas, muchas estrategias, pero venga, no exageremos, no se trata de hoy como mucho, mañana vamos a comer lechuga con salmón, no. ¿Sí? La recomendación general es que esa pérdida de peso no exceda el kilito por semana, los 800 gramos, los 700 gramos, ¿sí? Que se mantenga una pérdida constante semanal de un porcentaje de peso, ¿sí? Que ojalá sea la gran mayoría de grasa. Hay que disminuir el tamaño de esa grasa para que mejore el rendimiento deportivo. Entonces, un enfoque moderado para la reducción de esta ingesta energética para los jugadores por temporada puede ser diariamente entre 500 y 700 calorías. ¿Eso qué quiere decir? Para bajar considerablemente de tejido graso y de peso semanal, el futbolista en su alimentación normal, para sumar 500 a 700 calorías, el ejemplo más o menos está así. Hombre, quitémosle 1 o 2 porcioncitas de arroz que tenía de más. No, comía uno de más en el almuerzo y uno de más en la cena. Entonces ya le quitamos 2 porciones de arrocito. Hombre, él le gusta la chocolatinita en la media tarde, en la media mañana, después del entreno de la comida. Listo, restringamos eso. Pero él en el desayuno, adicionalmente a la arepita, se consumía una tostadita o 2 con queso crema. Uno haciéndole esta restricción, sin dañarle más, de 500 a 700 calorías, ya el futbolista lo que teníamos era que mejorar y hablar con él de que tenía que bajar las calorías para un para un objetivo determinado, que es bajar tejido graso. Entonces, la idea de las dietas no son come mucho, quitemos todo. No, está comiendo mucho para su objetivo, entonces vamos a hacer restricciones, ¿sí? Podemos sacrificar, así como pudimos sacrificar el arroz, podemos sacrificar, entre comillas, pues la papa, el plátano, el exceso de pastas, el exceso de pan, se come un taco de galletas Saltín porque la ansiedad hay que disminuirlo. Entonces, estrategias se pueden quitar. Miren que 700 calorías es mucho, pero en 3 comiditas, incluida pues un mecático, se pueden disminuir para que vayamos alcanzando pues el logro de esos objetivos. Ahora en la siguiente diapositiva, que se llama requerimiento de macronutrientes, esta diapositiva me gusta mucho porque a nosotros nutricionistas nos gusta manejar todo lo que tenga que ver protocolario. Entonces, un futbolista puede manejar un consumo de carbohidratos entre 5 a 10 gramos por kilogramo de lo que pesa. Sí, eso es una suma que hace. Ya nosotros obviamente tenemos los intercambios de cuántos carbohidratos aporta una harina, entonces eso hacemos la cuenta y realmente quedan unos platos muy ricos, muy deliciosos y grandes, no quedan tan pequeñitos, pues quedan muy buenos.
Lo mismo con el requerimiento de proteína. ¿Sabe qué está pasando a veces en Colombia? El futbolista, por su peso actual y por sus necesidades, hemos encontrado que come muy poca proteína por la costumbre que hemos tenido desde niño, de que es que el desayunito es un huevo. Entonces uno dice, pero para tu necesidad pueden ser 3 proteínas, o sea, 3 huevitos, estamos haciendo el ejemplo en huevo. ¿Cómo? Eso es mucho, y uno dice, sí, pero por la costumbre que veníamos consumiendo, pues, un poquitico menos proteína, entonces uno a veces aumenta la proteína en el almuerzo y dice, uy, me la aumentó, qué rico, yo no sabía que había que comer un poquitico más de pechuga, sí, podemos comer un poquitico más de carne, pues, y lo mismo con otras porciones, pero lo que hemos detectado es que el consumo de proteínas es muy bajito para las necesidades de un futbolista, y eso es lo que hay que mejorar en Colombia, bien sea por la cultura, y muchas veces los futbolistas, obviamente, que vienen pues de estratos bajos, que vienen recuperando pues su economía, se acostumbraron pues a comer mucho más hidratos de carbono que proteína, o por cultura alimentaria muchos nos ha pasado de bajo consumo de proteína, ¿sí? Eso es un día normal de requerimiento normal. En la siguiente diapositiva, en la que le voy a mostrar, bueno, hay muchas cosas importantes con los carbohidratos, y es que en fútbol y en muchos deportes hacemos periodizaciones en cuanto a favorecer el rendimiento deportivo posterior. Y es que a veces podemos entrenar en ayunas. ¿Cómo así? Sí, puede mejorar el rendimiento. Eso es algo específico que se llama biogénesis mitocondrial para mejorar el rendimiento en condiciones extremas. Entonces, a veces entrenamos doble en la mañana y en la tarde con depleción de energía para ver cómo es el rendimiento del futbolista, para que cuando juegue en condiciones ideales, mejor dicho, tenga la mejor presentación posible. Son estrategias nutricionales de periodización que son muy chéveres, que se pueden manejar con futbolistas un poquitas veces a la semana, no todos los días, pero para mejorar pues ese tipo de rendimiento. Ojo, para el preentrenamiento, para el preentreno, sí es necesario que el futbolista tenga un buen consumo de alimentos. Eso es un platico normal, un aporte de carbohidratos de 1 a 4 gramos de lo que pesa, 1 o 4 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso. Eso sería más o menos 2 porcioncitas de arroz con una de papa, o sea que sigue siendo un platico muy bueno, una comida muy buena. Si estamos hablando en la tarde, si estamos hablando en la mañana, pues un desayunito un poquitico más cargado que el habitual, dependiendo pues de la digestión, porque todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no es que futbolista debe comer antes de así, pero futbolista a veces por la mañana no le entra tanto desayuno y podemos hacer esos negocios. Y lo mismo el aporte de proteína varía estamos hablando de ejemplos, desde 2 huevitos con una tajita de cuajada, o 2 huevitos sencillos, o si es por la tarde, un pedacito de pechuga, un pedacito de carne de res o cerdo, y eso le da las proteínas necesarias para un preentreno, ¿sí? O un partido también puede seguir. Seguimos con durante el partido, eso es supremamente importante. A veces creemos que el futbolista es agua. ¿Qué es lo que le dan al futbolista cuando le agua? No, eso lo hacíamos antes nosotros, cuando jugábamos fútbol de niño, que tomábamos era agua, y si a temperatura pues más fuerte, pues obviamente tomábamos agua a libitum, ¿cierto? Ya estamos en la diapositiva de durante. Entonces, durante el entrenamiento es bueno, depende de la intensidad del entrenamiento. Si el entrenamiento es muy pesado, muy durito, ¿sí? Lo podemos llamar así, entonces podemos meter bebidas hidratantes con calorías o en muchos casos geles deportivos, ¿sí? Para tener una muy buena pues, presentación en ese entrenamiento. Ahora, si entrena doble, en la mañana y en la tarde también puede mejorar en la tarde ese consumo de carbohidratos para que tenga pues muy buen entrenamiento en sus condiciones favorables. Durante el partido hay muchas opciones para que el futbolista tenga ahí en cuenta, y eso es un manejo nutricional con el equipo interdisciplinario, y es tener ahí agüita, bebida hidratante con calorías, electrolitos y geles deportivos. Y como en el caso de Mourinho, muchas veces se mantiene pues el bananito. Sí, tenemos cómo se alimenta un jugador ya después de un partido. Y después de un partido es supremamente importante la recuperación, no tanto la recuperación del glucógeno, sino de los nutrientes, y que disminuya obviamente ese riesgo de cansancio posterior. Entonces después en el post, ya en la diapositiva que sigue, en es muy importante porque el futbolista post entreno, post competición, ¿sí? Puede comer lo mismo, sí, en la siguiente diapositiva que dice post, en la que sigue de esa, puede comer lo mismo que comía antes, una muy buena reposición de carbohidratos, y que esa reposición de carbohidratos sea 3 por 1 con relación a la proteína, ¿sí? Me explico. Entonces,
la reposición de carbohidratos generalmente puede ser de 1 gramo de lo que pesa por ese día, ¿sí? Durante cada hora, o sea, comer cada hora o en sus comidas principales también hay que negociar que ese deportista tenga un buen consumo de carbohidratos, pero que sean más carbohidratos que proteína, ¿sí? A veces un post-entreno de muchos deportistas es una carne con ensalada y realmente se necesitan más carbohidratos, ¿sí? Yo disminuiría el tamaño de la carne e incluiría más papa, más arrocito, más pasta. Eso es lo que quiero explicar, que la reposición después de entrenar o después de un partido de fútbol sea más en carbohidratos y más frecuente, más cortaditos durante el día, ¿sí? Que proteína que no se puede dejar de consumir. Y eso sí, a libre demanda, consumir agüita, aunque se dice que el futbolista debería consumir más, hasta el 150% más de agua con relación a lo que perdió durante el entrenamiento. Y lo que perdió durante un partido de entrenamiento ya está en unas bases, en unos registros de decir, bueno, listo, usted perdió tanto, tome tanto. Seguimos eso en esa diapositiva. Vamos a hablar de los macronutrientes. Listo, los macronutrientes. ¿Cuál es lo que debería consumir? Todo jugador debería consumir de todo, ¿cierto? Entonces tenemos el primer macronutriente, que son las proteínas, ¿sí? Las proteínas vienen de origen animal, vienen de origen vegetal, entonces las proteínas lo que aporta no solo para la inmunidad, la construcción muscular, sino para el tránsito del hierro, ¿sí? El tránsito pues de esa energía. Las grasas, ¿sí? Las grasas, lo ideal es consumir las grasas necesarias, lo que entre comillas decimos las grasas buenas, ¿sí? Entonces tenemos aguacate, frutos secos, aceite de oliva, tenemos también el mismo pescado que aporta ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, las grasas de estas son necesarias y las que hay que evitar son las de las frituras, pero él dijo grasa, entonces empanadita, buñuelito, eso es lo que hay que restringir porque más allá de que no nos aporta calidad, nos está aportando tóxicos, ¿sí? Porque como bien sabemos que en las frituras no se hacen aceite nuevo, sino que se va agregando aceite y ese punto de humo pues lo que ocasiona son radicales libres y eso puede ser tóxico para el futbolista. Entonces la idea es mejorar la calidad. Y en los carbohidratos hay dos cositas características. Ahí tenemos, en la derecha tenemos lo que nos enseñaron que eran cereales. Dice que azucaritas, Fruit Loops, Choco Crispies, que cereal. ¿Y usted qué desayuna? Cereal. No, cereal son las pastas, el trigo. Cereal es el arroz. Cereal es la avena. Cereales son las galletitas. Cereales son el pan integral. Todo eso es cereal y uno considera o no se enseñaron que cereal son estas que están en cajita, no, realmente cereal, que hace parte de los carbohidratos, sí, son los que también nos proveen de energía y son indispensables en el fútbol, sí. Ahí no mencioné dos grupos de alimentos porque ya vienen. Los dos grupos de alimentos que no mencioné ahí, los dos grupos de alimentos sí que aportan también micronutrientes y son las frutas y verduras. Son antioxidantes, no solo se consume la fruta y la verdura para las vitaminas y minerales, sino para el consumo de fibra y porque son potentes antioxidantes. Entonces vamos a hablar de otros micronutrientes. Los micronutrientes, ¿para qué sirven? Uno dice, pues ¿para qué micronutrientes? Para que no nos enredemos, los micronutrientes están en todos los nutrientes que acabé de mencionar, en las proteínas, están en los carbohidratos y están también en las grasas. ¿Sí? Producción de energía. Para eso se tienen que consumir los micronutrientes. Síntesis de hemoglobina, salud osteomuscular, la función inmune, ¿sí? Mejorar los anticuerpos, disminuir todo lo que tenga que ver con ese daño que ocasionamos entrenando todo el tiempo fútbol, se llama daño oxidativo, y para mejorar y reparar los tejidos. Para eso son importantes los micronutrientes. Listo, entonces, otros minerales importantes, vamos a mencionar algunos, es el magnesio. El magnesio está en casi todos los alimentos para que no nos estresemos, no nos preocupemos. ¿Sí? El ejercicio físico, el fútbol, ¿sí? Se asocia con una reducción sérica de magnesio, o sea, una reducción en almacenamiento también de magnesio y es necesario tener un buen consumo de alimentos. ¿Quiénes se ven afectados por magnesio? Los que entrenan mucho y comen muy poquito. ¿Sí? Se va perdiendo el magnesio y miren lo que puede pasar más adelante. ¿Por qué? Porque el magnesio se relaciona mucho y es muy importante con todas las funciones hormonales, neuromusculares y también lo que repetí, lo que dije anteriormente de el sistema inmune. Por eso hay que tener un buen consumo de alimentos total. No estamos hablando del magnesio, el magnesio es uno de los ejemplos, pero tenemos que tener un buen consumo de nutrientes y la deficiencia de magnesio
por obvia razón, y la deficiencia de cualquier nutriente puede afectar, puede disminuir el rendimiento, ¿sí? Y el rendimiento sobre todo en fútbol porque es de capacidad aeróbica, que es lo que siempre se practica en el fútbol. Listo, vamos a hablar del hierro. Sí, el hierro. Ocurre mucho la deficiencia de hierro en los deportistas, en fútbol también, en mujeres sí que más. Entonces, ¿para qué el hierro? Bueno, requerido para la formación de las proteínas transportadoras de oxígeno, se llama hemoglobina. Entonces, el hierro es importante para eso. ¿Sí? Los niveles bajos de hierro reducen la capacidad del ejercicio, bajan el rendimiento. ¿Sí? Entonces, los jugadores con mayor riesgo de deficiencia de hierro son el consumo, que consume poquito hierro en el día tras día, ¿sí? Y gasta mucho entrenando. Ese es uno de los ejemplos. Otro, sus requerimientos son muy aumentados, bien sea por una enfermedad, bien sea porque viene entrenando muy duro de tiempo para acá, ¿sí? O sus pérdidas son mayores a lo que consume. Y algunas dietas bajas en hierro por costumbre, por cultura alimentaria, porque es vegetariano o por algún tipo de dieta restrictiva, que también la dieta restrictiva disminuye, ¿sí? El consumo de ese hierro. Entonces el hierro es supremamente importante en un deportista, en un futbolista, para evitar ese tipo de anemia, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces encontramos un futbolista, entonces un futbolista, ya en la diapositiva que sigue, es un futbolista pues que tiene niveles de hierro bajito, entonces digamos que tiene la ferritina sérica por debajo de 20, de 15, entonces, hay anemia, vamos a empezar el tratamiento, se inicia el tratamiento pues con fumarato, sulfato ferroso, más vitamina C, luego se le hace un seguimiento de unas semanitas, 10, 12 semanitas, a ver cómo va esos niveles. Los niveles se normalizaron, dejamos de suplementar, pero hay que dar algo importante, asegurar con ese futbolista el consumo de ahí en adelante de ese hierro, que tenga un buen consumo de proteínas, bien sea de origen animal o de origen vegetal, ¿sí? Y que haya un monitoreo constante de que asegure ese consumo de hierro para no volver a caer en esa deficiencia otra vez, y ahí y se vuelve pues el círculo vicioso. Entonces aquí lo importante es cómo, es un ejemplo básico de cómo se maneja pues una deficiencia pues de hierro, pero hay muchos otros ejemplos con otros nutrientes. ¿Listo? En la siguiente diapositiva, ya estamos finalizando la presentación, hablamos del calcio, supremamente importante, ignorado. Miren que actualmente muchos futbolistas, obviamente en sus redes sociales, observan mucha mala información desde el consumo de harinas para el rendimiento deportivo hasta el consumo de calcio, porque es que la leche puede causar alguna enfermedad, porque eso es la mala información que uno ve en redes sociales. Entonces la idea es que sugerir al futbolista que pregunte mucho a su nutricionista, a su médico de cabecera, al médico de la entidad deportiva, del club deportivo o del nutricionista, para que tenga una mejor asesoría, porque hemos visto casos de futbolistas que en vez de mejorar su rendimiento deportivo, se inclinan por la composición corporal. Entonces son futbolistas que prefieren tener un abdomen rayadito, pero que el rendimiento no le mejore. Entonces es lo que hay que tratar de educar al futbolista, decir que el rendimiento prima, ¿sí?, sobre la composición corporal ideal, que se puede mejorar con el tiempo. Entonces el calcio es uno de los ejemplos. Hay futbolistas que pueden dejar la leche porque escucharon que la leche puede caer mal, sabiendo que a él no le cae mal. Entonces es importante el calcio, aunque hay otras fuentes pues, de calcio más de la leche, para evitar esta ruptura de fracturas o desórdenes menstruales en mujeres. Hay muchas fuentes de calcio, pues por ejemplo quesito, cuajada también, sí, la leche, los lácteos, ¿sí? O si lo manda un médico, pues el consumo pues de suplemento de calcio. Entonces el calcio es importante para el tejido óseo, para el mantenimiento, recuperación y reparación de ese tejido, mantenimiento y reparación de ese tejido óseo, ¿sí? Ojo, el calcio no solamente es hueso, el calcio es transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular. Todo el tiempo se necesita el calcio para la contracción muscular, ¿sí? Y se evidencia que las pérdidas o la deficiencia de calcio y vitamina D, ¿sí?, aumenta el riesgo de la baja densidad ósea del deportista y obviamente las fracturas, ¿sí? Ahora hablemos de la hidratación. Otros minerales pueden ser sodio, potasio, pero no, vamos a hablar de la hidratación, que ahí está todo incluido. El 60% de los futbolistas, pues de todo el ser humano, más o menos, un poquito más, puede ser, es agua. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos los factores que determinan la ingesta de líquido. El género, la edad, la tasa metabólica basal del deportista, cuánto gasta en reposo, la intensidad del ejercicio, la temperatura ambiental. No es lo mismo consumir agua en Llano Grande que consumir agua en Magangué, por ejemplo, que con esa temperatura súper alta, ¿sí?
depende del tipo de bebida, la posición del jugador, un factor que determina también la temperatura de la bebida, la genética, la limitación de consumo de ese mismo futbolista porque no quiere. Sí, esos son muchos factores que determinan la ingesta de ese líquido, pero generalmente todos los futbolistas tienen un buen consumo de bebidas porque ya vienen con esa educación nutricional. Y vemos ya en la diapositiva que sigue los síntomas de deshidratación. Entonces, uno común, la sed. ¿Sí? En esta diapositiva encontramos un signo común que puede ser una orientación nutricional o del área de la salud, pues hombre, que la orina no esté tan oscura y escasa, que sea un poquito más cristalina, es una de las mediciones, porque ya hay parches pues, para determinar la deshidratación. Debilidad muscular, un síntoma puede ser dolor de cabeza, llegar a un vómito, náuseas, mareo, irritable, el deportista irritable, vamos a ver que le faltaba era agüita, descoordinación, entonces son momenticos claves, por favor, en un partido, en un entrenamiento, tengan ahí en cuenta una persona que esté pendiente de la hidratación de los futbolistas. Y si no está acostumbrado, se puede acostumbrar el cuerpo fisiológicamente a tomar y a pedir agüita, pero por más que tengamos un ensayo, un plan 1A para ganar un partido, si en la parte de la hidratación es básica, no la tenemos, se puede perder un partido. En la diapositiva siguiente tenemos efectos de la deshidratación. O sea, ya sabemos bien, mencionamos algunos, pero ahora vemos unos efectos más fisiológicos. Entonces, en el fútbol, disminución de habilidades en el dribleo, por ejemplo, disminución de los tiempos de sprint, de velocidad, de potencia, disminución de la potencia, aumento de la presión, de la tensión cardiovascular, alteración en el sistema nervioso central, ¿sí? Disminución obviamente en la fuerza y reducción de la distancia recorrida durante el juego. Entonces ya el deportista ya quiere cambio, y vamos a ver que el deportista lo que quería era un poquito más de agua. ¿Sí? Y ya en la última diapositiva, ya la que sigue, culminando este congreso, tenemos en los efectos de la deshidratación, si se alcanza a observar, la última diapositiva, que hay un jugador listo. Jugador David Contreras, la otra que sigue, futbolista de Águilas de Río Negro, vecino mío, se crió conmigo, de Sincelejo, tuvo un golpe de calor fuerte, en la otra diapositiva, por favor, jugando contra Alianza, se calculan cómo estará la temperatura en Alianza, allá se me olvida la región de allá cerca de Villavicencio, pues de esa zona petrolera, jugando, él es cincelejano de temperatura obviamente cálida, ¿cierto? Templada, que podemos llamar. Entonces tuvo una deshidratación fuerte y fue atendido pues por el amigo Sergio, médico de en ese entonces de Águilas de Río Negro. Miren, 2% de la pérdida de grasa corporal en un partido es seguro, sin compromiso de funciones cognitivas y motoras. Ya es normal. Un 4% ya va disminuyendo el rendimiento, la fuerza y todo lo que le dije anteriormente. Y una pérdida mayor al 5%, sí, disminuye ya el rendimiento. Hay mareos, alteraciones psíquicas, todo lo que le mencioné, deficiente coordinación motriz y puede ser alterado por muchos factores. Pero lo que hay que asegurar aquí es que dada la temperatura y dada que también se puede uno discutir con el árbitro que si la temperatura es muy alta, muy alta, pare para que todos se hidraten, porque es más importante que todos estén en buenas condiciones que un riesgo muy importante como el que corrió David, que obviamente nos demoramos en el árbitro en cuanto a parar el partido para un momentico de hidratación que requerían los futbolistas. Fue un horario muy pesado. ¿Listo? Muchas gracias. Le dejo una frase que no sé si sea de Leo Messi, pero pues ese sí es Leo Messi y es: el día que parezca que no hay mejoras para hacer, será un día muy triste. ¿Sí? Muchas gracias pues por la participación. Es muy raro participar así sin escucharlo, sin verlo, simplemente gracias a la alcaldía de Guatapé pues por esta participación. Este tema me gusta mucho, podríamos hablar de muchos otros tópicos, pero realmente esta fue la distribución para hacerlo en este tiempo determinado. Si tenemos alguna inquietud, pues lo podemos solucionar posteriormente. Muchas gracias y bueno, espero lo hayan disfrutado, igual queda guardadito para que tomen apuntes.